Física 3, clase 3. Voy a leer en este caso el problema número 22 de nuestra guía de física. Y dice así: en los vértices de un triángulo rectángulo se encuentran las cargas de 3 nanocoulomb, 2 nanocoulomb y 4 nanocoulomb. La primera se encuentra en la cúspide y las dos de 4 nanocoulomb en la base horizontal del triángulo. Halle el vector de fuerza resultante que se ejerce sobre la tercera carga si la altura es de 3 centímetros y la base de 4 centímetros. Lógicamente, y como en muchas otras ocasiones, primero vamos a hacer un dibujito para ver de qué se trata todo esto. Primero que nada, nos están indicando que existe un triángulo rectángulo. Para quienes no recuerden qué es un triángulo rectángulo, pues es un triángulo que tiene un ángulo recto de esta manera, fíjense, aquí, ¿sí? Es decir, uno de los ángulos interiores del triángulo es recto, o sea, vale 90 grados. Ahora sí, tenemos 3 nanocoulomb, 2 nanocoulomb y 4 nanocoulomb. La primera se encuentra en la cúspide según el problema, entonces aquí vamos a poner positivo 3 nanocoulomb en la parte superior, bueno, que dice en la cúspide. La de 2 y la de 4 en la base horizontal. Vamos a poner aquí la de 2 nanocoulomb y la de 4 nanocoulomb de este lado. Ahora bien, en la base horizontal del triángulo dice también: halle el vector resultante que se ejerce sobre la tercera carga. Vamos a ver cuál es la fuerza que se ejerce sobre esta carga de aquí. Si la altura es de 3 centímetros, ¿cuál es la altura? Esta distancia de aquí. Sí, 3 centímetros y la base de 4 centímetros. Ok. Bueno, primero que nada, vamos a encontrar la distancia que hay entre esta carga de 3 nanocoulomb y esta de 4 nanocoulomb. ¿Y cómo lo hacemos? Pues recordando el teorema de Pitágoras. Dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. ¿Eso cómo se escribe? Pues de esta manera: 3 centímetros elevado al cuadrado más 4 centímetros, eso elevado al cuadrado, debe ser igual a c cuadrada. ¿Sí? Es decir, vuelvo a repetir el teorema de Pitágoras: la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Cuáles son los catetos? Lógicamente esta distancia de aquí y este de aquí. La suma de los cuadrados debe ser igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces aquí, ¿qué me va a quedar? 3 centímetros al cuadrado, pues me va a quedar 9 centímetros cuadrados. 4 centímetros al cuadrado me daría 16 centímetros cuadrados. Eso debe ser igual a c cuadrada. Si yo sumo 9 más 16 me queda 25 centímetros cuadrados. Saco raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad. Aquí debería ponerse un más menos, pero no lo pongo porque estoy calculando una distancia, en consecuencia no puede ser negativa. Entonces c debe ser la raíz cuadrada de 25 y eso debe ser pues 5 centímetros. Esta distancia de aquí para acá es 5 centímetros. Bien, lo borramos y lo colocamos aquí de este lado. Igual que en el video anterior, tenemos que recordar la primera ley cualitativa de las cargas eléctricas, que como bien decía, indica esta ley que cargas de signos iguales se repelen y cargas de signos contrarios se atraen. En este caso, yo quiero saber cuál es la fuerza que se ejerce sobre la tercera carga, o sea, la de 4 nanocoulomb. Primero vamos a pensar, ¿qué hace esta carga de 3 nanocoulomb sobre este de aquí? Dado que son de signos iguales, entonces debe haber un rechazo. En consecuencia, la carga de más 4 nanocoulomb debe sufrir una fuerza que vamos a llamar la fuerza F1, que apunta en esa dirección. Ahora bien, ¿qué pasa con la otra? Con la carga de más 2 nanocoulomb. Pues lo mismo, porque como las dos son positivas, debe haber rechazo y por lo tanto vamos a denotar esa fuerza como la fuerza F2, que va a apuntar hacia la derecha. Totalmente hacia la derecha. Ok, vamos a calcular las magnitudes entonces de cada una. Primero la de F1 y luego la de F2. Para eso usamos lógicamente la ley de Coulomb, que como ya habíamos visto antes, dice lo siguiente:
Por ejemplo, para calcular la magnitud de la fuerza F1, vamos a poner primero la constante de Coulomb, que ya sabemos es 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Es importante poner esto porque muchas veces, bueno, en la mayoría de ocasiones, los profesores toman por malo no escribir esto, no escribir las unidades. Bueno, dicho eso, ahora sí, la constante de Coulomb por la primera carga, que en este caso vamos a trabajar con la de 3 nanocoulomb. 3, acuérdense que nano es por 10 a la menos 9 Coulomb. Ahora la otra carga que es 4 por 10 a la menos 9 Coulomb. Así cerramos paréntesis, dividido entre ¿quién? La distancia que separa esta carga de esta otra, que como ya la habíamos calculado son los 5 centímetros. Pero también habíamos visto muchas veces ya que centi vale por 10 a la menos 2, por tanto sería 5 por 10 a la menos 2 metros, y eso elevado al cuadrado, como habíamos visto, es un error muy común no ponerlo. Ahora sí, escribimos las operaciones con la calculadora. Se pone así: 9 por 10 a la 9, cierro paréntesis, luego 3 por 10 a la menos 9, cierro, abro, 4 por 10 a la menos 9, cierro, pongo signo de dividir, la distancia, que es 5 por 10 a la menos 2, y que no se nos olvide poner el cuadrado con la tecla de elevar al cuadrado, por supuesto. Le doy el signo de igual y listo. Con eso tengo, ¿qué cosa? La magnitud de la fuerza F1. Entonces F1 sería 4.32 por 10 a la menos 5 Newton. La fuerza me queda en Newton, ¿por qué? Pues porque Coulomb por Coulomb me da Coulomb cuadrado, y eso se elimina con este Coulomb cuadrado de acá. Además, metro al cuadrado me daría metro cuadrado, que se eliminaría con este de aquí. Ahora bien, vamos a calcular la magnitud de la fuerza F2, que es la fuerza de interacción entre esta carga de aquí y esta otra. Entonces vamos a escribir por ahí: F2 es igual a ¿quién? Vuelvo a poner la constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. La primera carga, vamos a ponerle esta de aquí, 2 por 10 a la menos 9 Coulomb. Recuerden que la N es nano. Ahora el 4 por 10 a la menos 9 Coulomb también, dividido eso entre la distancia que la separa. Esta distancia de aquí que vemos es la de 4 centímetros, pero entonces me quedaría 4 por 10 a la menos 2 metros, y eso elevado al cuadrado. Y bien, vamos con las operaciones. Entonces abro paréntesis, 9 por 10 a la 9, la primera carga 2 por 10 a la menos 9, la otra carga es 4 por 10 a la menos 9, signo de dividir, voy a ponerlo de abajo, 4 por 10 a la menos 2, y eso elevado al cuadrado. Y listo, ahí tenemos la magnitud de la fuerza F2, que sería de 4.5 por 10 a la menos 5 Newton. Y bien, a ver, de momento estas dos fuerzas, la fuerza F1 y la fuerza F2, las vamos a escribir de este lado. Ya está, y ahora vamos a borrar lo de este lado. Y bien, a continuación vamos a dibujar un DCL, o sea, un diagrama de cuerpo libre, en el que vamos a representar las fuerzas que actúan sobre la carga de 4 nanocoulomb. En consecuencia ponemos ahí el eje X, el eje Y, y ahora sí la representación de las fuerzas. Por ejemplo, la fuerza F2 es una fuerza que actúa totalmente hacia la derecha. Ahí la tenemos, F2. Y la fuerza F1, que es una fuerza que apunta hacia la derecha y hacia abajo al mismo tiempo. Para hacer la suma vectorial, lógicamente voy a necesitar este ángulo de aquí. Es el ángulo de dirección de la fuerza F1. ¿Y en dónde se encuentra? En nuestro triángulo original, bueno, pues no se encuentra aquí, sino se encuentra acá. Este sí, este no. Sin embargo, es posible calcular el ángulo X para que de esa manera pueda calcular el que sí deseo. ¿Cómo lo hacemos? Pues con trigonometría básica. Recordemos entonces la función tangente. Aquí vamos a poner tangente de X es igual a ¿quién? Recordemos que la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Por tanto, la tangente de X, ¿quién será? El cateto opuesto a la X, ¿quién es? Es el lado contrario, que sería el 4 centímetros, dividido entre el cateto adyacente. El adyacente es el que está pegado.
Entonces, ¿quién es el que está ahí juntito a la X? Pues el 3. Entonces me queda aquí 3 centímetros, centímetro con centímetro se va. La tangente pasa del otro lado como tangente inversa. En consecuencia, lo que tengo es que el valor del ángulo X es igual a la tangente inversa de 4 entre 3. Vamos a ver cómo se calcula. Ponemos primero la tecla Shift, esta de aquí arriba, luego le ponemos tangente, de manera que sale tangente menos 1 o a la menos 1. Abro paréntesis y ahí le pongo el 4/3, que es el que está indicado aquí. Cierro paréntesis y le doy al signo de igual. Bueno, eso que salió es X, 53.1301 grados. Sin embargo, yo no quería el valor de X, yo quiero este otro de acá. Pero hay que fijarnos de que la suma de ambos me da 90 grados. En consecuencia, ¿cuánto vale este ángulo que sí quiero? Pues 90 grados menos 53.1301. Y bien, entonces, después de calcular el ángulo, fíjense, este ángulo de acá, como decíamos, es el ángulo X, que es el que no me sirve, sino que yo quiero el otro, este de aquí con una palomita. ¿Cómo lo calculo? Pues con una resta, ¿verdad? Sería 90 grados menos 53.1301. Ese ángulo, que es el que sí quiero, es el que anotamos acá. 36.8699. Vamos a redondearlo y le vamos a poner 36.87 grados. Y ahora sí, con eso estamos listos para hacer la suma vectorial. En consecuencia, por aquí vamos a anotar quiénes son F2X. F2X sería totalmente F2, ya que se dirige hacia la derecha. F2Y sería igual a 0, ya que la fuerza F2 no apunta ni hacia arriba ni hacia abajo. Ahora vamos a ver qué pasa con F1. F1X sería igual a F1 por el coseno del ángulo 36.87 grados. ¿Sí? Positivo, ¿por qué? Pues porque va hacia la derecha. Ahora bien, por otro lado tendríamos F1Y. En este caso sería, pues lógicamente F1, pero multiplicado por el seno de 36.87 grados. Además, si nos fijamos, debería ser negativo. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que F1 no apunta hacia arriba, sino hacia abajo. Y bien, ¿cómo hacemos los cálculos? Aquí, para empezar, F2X dice que es igual a F2, es decir, este valor de acá. Ya no tenemos que hacer ningún cálculo. Sin embargo, con F1X y con F1Y sí que vamos a tener que hacerlo. Dice aquí que F1X es igual a lo que haya salido de F1, es decir, el valor de aquí, multiplicado por el coseno de 36.87 grados. Bien, entonces abro paréntesis, escribimos ahí el valor de F1. Como vimos era 4.32 por 10 a la menos 5. Cierro paréntesis. Y eso lo voy a multiplicar por ¿quién? Por el coseno de 36.87 grados. Ese valor lo anotamos aquí. Y ya está. Ahora vamos a hacer lo mismo para calcular F1Y. O sea, vamos a multiplicar este valor de aquí, F1, por el seno de 36. Aquí hay una maña, un tip que pueden aplicar. Sería darle regresar aquí con la calculadora, borrar, para no tener que volver a escribir todo ese número. Escribimos seno y el mismo ángulo, ¿verdad? 36.87 grados. Y ya está. Escribimos por ahí el valor de F1Y. Que no se nos vaya a olvidar que de por sí habíamos puesto ahí un menos. Es muy importante. Ponemos el menos 2.5920 por 10 a la menos 5 Newton. Ah, claro, también. Es muy clásico el error de no poner esto de aquí del final, el por 10 a la menos 5, por 10 a la menos 6, etc. Y bueno, ya están ahí las componentes vectoriales. Voy a borrar aquí lo de la izquierda. ¿Para qué? Pues para escribir ahora tanto F1 como F2 como vectores. Bueno, primero, ¿quién es F1 vector? F1 vector
le ponemos ahí ya flechita en la parte de arriba, es igual a ¿quién? Paréntesis F1X, F1Y. Así está. Ahora colocamos F2 con flechita, F2 vector es igual a ¿quién? F2X, F2Y. Perfectamente podemos reemplazar los valores que ya obtuvimos aquí a la izquierda. De manera que, ¿qué? De manera que entonces escribimos por ahí que F1 vector es igual a ¿quién? F1X, es decir, 3.4560 por 10 a la menos 5 newton, F1Y, que es negativo 2.5920 por 10 a la menos 5 newton, y cierro paréntesis. Ahora escribimos F2 vector. F2 vector, ¿quién es? Bueno, pues dijimos que F2X es F2, o sea, no había que hacer ninguna operación más que copiar el valor que ya habíamos obtenido, F2Y, que como no apuntaba ni hacia arriba ni hacia abajo, es 0. Bueno, y aquí la pregunta es, entonces, ya con esto, ¿cómo obtenemos la suma vectorial de F1 más F2? Pues muy fácil. Aquí vamos a ponerle F resultante, sería igual a ¿quién? En la coordenada X voy a sumar este más estas coordenadas X. Pueden comprobar que la suma de ambas componentes en X es igual a 7.956 por 10 a la menos 5 newton, ahora bien, en cuanto a las componentes Y, pues sería menos 2.5920 por 10 a la menos 5 más 0, lo cual me da lo mismo, ¿no? Me da menos 2.5920 por 10 a la menos 5, ¿no? Evidentemente. Y ya, este de aquí es el vector resultante, pero ningún profesor de física nos va a aceptar este resultado, ¿no? Necesitamos calcular, por tanto, la magnitud y la dirección de este vector. Recordemos de nuestras clases de física 1 de vectores que la magnitud de un vector se calcula así: la raíz cuadrada de la componente x elevada al cuadrado, 7.956 por 10 a la menos 5 newton, en este caso al cuadrado, más la componente y al cuadrado, menos 2.5920 por 10 a la menos 5 newton, también elevada al cuadrado. Los voy a ir llevando de la mano para calcular la magnitud. Abro paréntesis, ahí colocamos el 7.956 por 10 a la menos 5. Ojo, porque desde el principio abrí paréntesis, ahora sí cierro, lo elevo al cuadrado, le pongo un signo de más, abro otro y coloco esto de acá. Ahí que teníamos el menos 2.592 por 10 a la cuánto, que no se nos olvide, por 10 a la menos 5. Es importantísimo ese signo de menos 5. Cierro paréntesis y elevo al cuadrado y le doy al signo de igual. Ahora bien, ¿cómo le saco raíz cuadrada? Pues con una maña muy clásica, que es ponerle esta tecla de aquí de elevar a la ¿cuánto? A la 0.5. Elevar a la 0.5 es lo mismo que sacar raíz cuadrada. Por lo tanto, ahora sí, la magnitud, ¿cuál es? 8.3669, o se puede redondear a ¿qué? A 367. ¿En qué unidades? Pues en newton. Oh, perdón, no. Estoy a punto de cometer el error que estoy diciendo, que es muy clásico, y sí, omitir el por 10 a la menos 5. Entonces aquí me queda por 10 a la menos 5 newton. Y bueno, ya está. Esta magnitud la vamos a escribir en la parte superior izquierda. Pero como digo, ningún profesor de física nos va a aceptar esto si solamente tenemos la magnitud. También necesitamos la dirección. Por tanto, borramos esto de aquí para calcular la dirección de este vector resultante. De nuestras clases de física de vectores, recordemos que primero identificamos el cuadrante hacia el cual apunta. Aquí tenemos una fuerza con componente X positiva y componente Y negativa. Por lo tanto, apunta hacia el cuarto cuadrante. Y en consecuencia, por apuntar hacia el cuarto cuadrante, usamos la fórmula de dirección
hacia el cuarto cuadrante. Recordemos que esa fórmula dice que el ángulo de dirección es igual a 360 grados más el arco tangente o la tangente inversa de la componente Y entre la componente X. Es decir, θ es igual a 360 grados más la tangente inversa de ¿quién? ¿Entre quién? En este caso, el menos 2.5920 por 10 a la menos 5 newton entre la componente X, que como vimos es la de acá, 7.956 por 10 a la menos 5 newton. Nótese que por 10 a la menos 5 y por 10 a la menos 5 se van, así como los newton. Por lo tanto, ¿cuáles son las operaciones? Aquí escribimos 360, signo de más, luego ponemos shift tangente, esta tecla de aquí, luego tan, asegúrense de que se ponga un signo de menos, bueno, un menos 1. Ahora sí, abro paréntesis y coloco la división de acá, ¿verdad? El menos, que es muy importante, menos 2.5920. Ya no escribo lo demás porque se había eliminado. Signo de dividir, lo de abajo, 7.956. Cierro paréntesis, le doy al signo de igual y ya quedó. Entonces el resultado es este de aquí arriba. 341.95 grados, ahí está. A la hora de escribir el resultado de todo el problema, bueno, se puede escribir de esta manera.